Sebastián nunca había sido el tipo de persona que llamaba la atención. En su ciudad natal, un pequeño pueblo a las afueras de la capital, era simplemente otro joven más que pasaba desapercibido entre los miles que cruzaban las calles sin un propósito claro. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Sin un rostro que marcara la diferencia. En su casa, el dinero nunca abundaba. El techo de su casa, vieja y desgastada, goteaba cada vez que llovía. Sus zapatos estaban rotos y su ropa, aunque limpia, era vieja, como un reflejo de la vida que había llevado. La vida no le había dado mucho, pero él nunca dejó que eso lo definiera. A lo largo de su vida, Sebastián aprendió a ser invisible. No por elección, sino por necesidad. Aprendió a callar cuando los demás hablaban, a escuchar más que hablar, a observar más que actuar. Desde pequeño, su madre le había enseñado que no era necesario destacar para ser importante, y que lo único que debía hacer era trabajar duro y ser honesto con uno mismo. Sin embargo, algo dentro de él no podía conformarse. Algo en su pecho le decía que había algo más allá de las paredes rotas de su casa, que las calles grises de su pueblo no eran su único destino. Y fue ahí donde comenzó su travesía. El primer paso hacia su sueño ocurrió cuando, a los 18 años, decidió dejar la escuela y mudarse a la ciudad para trabajar. Tenía una idea clara en su cabeza: aprovechar cualquier oportunidad para aprender algo nuevo. Comenzó a trabajar como mesero en un restaurante, donde, entre mesa y mesa, comenzó a escuchar conversaciones en diferentes idiomas: inglés, francés, alemán, incluso japonés. Las palabras que salían de las bocas de los clientes le intrigaban, despertaban una chispa de curiosidad en su interior. De alguna manera, su vida parecía ser una larga serie de esfuerzos invisibles, pero no le importaba. Cada día en el restaurante le enseñaba algo nuevo, no solo sobre el mundo, sino sobre él mismo. Sus compañeros de trabajo, todos más grandes que él, le hablaban de sus sueños y de cómo habían llegado a donde estaban, pero Sebastián nunca se sintió inferior. Su humildad lo hacía ver más allá de las limitaciones que otros creían tener. Si algo le había enseñado la vida, era que cada paso podía ser un salto hacia algo más grande, aunque aún no supiera qué. Una noche, mientras estaba en su turno de trabajo, un cliente de aspecto distinguido entró al restaurante. Él no era el tipo de persona que Sebastián esperaba ver en ese lugar. Su traje perfectamente planchado y su reloj de oro le indicaban que era alguien importante. El hombre le dio una orden a Sebastián en inglés, y sin pensarlo mucho, Sebastián respondió con una sonrisa tímida, sin pretender impresionar a nadie. Sin embargo, algo dentro de él se activó en ese momento. Cuando el cliente lo miró sorprendido y le preguntó en un inglés fluido si había aprendido el idioma por sí mismo, Sebastián se sintió reconocido por primera vez en años. El cliente, después de una breve charla, le dijo: «Tienes un buen oído, muchacho. Si alguna vez quieres mejorar, hay muchos recursos disponibles». Ese fue el momento clave. Sebastián, con su humildad intacta, comenzó a estudiar por sí mismo. Los idiomas se convirtieron en su refugio, su forma de escapar de las limitaciones de su entorno. Empezó con inglés, luego francés, más tarde alemán, italiano y japonés. No lo hacía por mostrarle a los demás lo que podía, sino porque sentía que los idiomas le daban un poder oculto, un poder que le permitiría entender el mundo sin que nadie lo viera venir. Pasaron los años, y con ellos sus estudios autodidactas se convirtieron en algo más que una simple afición. Sebastián ya no era el joven invisible que se desvanecía en la multitud. Había cultivado su mente, su alma y su destino con paciencia.
Cada día, mientras la vida seguía su curso, él mejoraba. Nadie lo sabía, nadie veía el esfuerzo que le ponía a sus estudios, pero su conocimiento crecía de manera silenciosa, como la marea que va erosionando una roca sin que se note. Y llegó el día en que la oportunidad se presentó. Sebastián vio un anuncio de trabajo en el periódico, buscando personas para un puesto en una empresa internacional de consultoría. El puesto requería conocimiento de varios idiomas y capacidad de trabajo en equipo. No dudó ni un segundo. Envió su solicitud, aunque en su interior sentía que la posibilidad de ser seleccionado era mínima. No tenía un currículum impresionante ni títulos universitarios que lo respaldaran, pero sabía que sus idiomas podían ser su pasaporte. Así fue como llegó a la entrevista. El día de la entrevista, mientras se arreglaba frente al espejo, Eloísa, la madre de Sebastián, le dio un último consejo. Recuerda, hijo, lo que importa es tu dignidad. Si no te eligen, sigue adelante. Pero si te eligen, que sea por lo que eres, no por lo que los demás piensen de ti. Con esas palabras en mente, Sebastián salió hacia el edificio de la empresa, un imponente rascacielos en el centro de la ciudad. Al llegar, el ambiente era completamente diferente al de su hogar o el restaurante donde trabajaba. La recepción estaba llena de personas bien vestidas y los pasillos brillaban con luces frías y modernas. Sin embargo, no dejó que eso lo intimidara. Sabía lo que valía. La entrevista comenzó de forma cordial. El entrevistador, un hombre de mirada crítica y segura de sí misma, comenzó a preguntar sobre su experiencia y formación. Sebastián, con su respeto y serenidad, respondió lo mejor que pudo. Pero cuando llegó el momento en que el entrevistador le preguntó acerca de sus habilidades lingüísticas, Sebastián, con una sonrisa tranquila, dijo: «Hablo 5 idiomas». El hombre, que hasta ese momento lo había escuchado con atención, soltó una ligera risa. Miró a Sebastián, evaluándolo de arriba a abajo, y se permitió una sonrisa sarcástica. «Vaya, 5 idiomas, ¿eh? ¿Y cuáles son esos idiomas? ¿Inglés, francés, alemán? Ojalá sea cierto». «¿Te gustaría que lo demuestre?», respondió Sebastián con calma, manteniendo su dignidad intacta. El entrevistador, entre burlas y risas, aceptó el reto. Lo que no sabía era que en ese momento el destino de Sebastián comenzaba a tomar un rumbo que ni él ni el entrevistador podrían haber anticipado. El entrevistador se recostó en su silla, cruzando los brazos, mientras una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. Sebastián, con una serenidad sorprendente, mantenía la mirada fija, observando cómo la actitud del entrevistador cambiaba. Sabía que las palabras «hablo 5 idiomas» no eran algo que se esperara de alguien como él, alguien que no encajaba en el molde tradicional. En ese momento, Sebastián comprendió que su verdadera prueba comenzaba ahora. No se trataba solo de demostrar sus habilidades lingüísticas, sino de superar el prejuicio que ya estaba plantado en la mente de su interlocutor. El entrevistador, que parecía no poder ocultar su incredulidad, se inclinó hacia adelante con una mirada cínica. «¿De verdad hablas 5 idiomas?», repitió, ahora con una mezcla de diversión y escepticismo en su tono. «¿Y qué idiomas son esos? Me gustaría escuchar tu afirmación, si te parece bien». Sebastián, con la humildad intacta pero con una confianza tranquila, asintió. «Por supuesto, con mucho gusto». No estaba allí para presumir, sino para demostrar lo que había aprendido con tantos años de esfuerzo y dedicación. Con una ligera sonrisa, comenzó a hablar en inglés, primero con frases sencillas, como si fuera un principio amistoso. El entrevistador, al principio algo desinteresado, levantó una ceja cuando la fluidez y claridad de Sebastián sorprendieron su mente, que lo había subestimado por completo. «I am ready to work hard and learn more», dijo Sebastián,
mientras mantenía su postura serena. El entrevistador dejó escapar un pequeño bufido y respondió con una simple pregunta en inglés, que era lo que muchos esperaban escuchar. ¿Y cuántos años has estudiado inglés? Desde que tengo memoria, respondió Sebastián, manteniendo su mirada fija. No solo en escuelas, sino con mi propio esfuerzo, aprendiendo a través de personas, libros, grabaciones y conversaciones. El jefe se recostó en su silla, visiblemente incomodado. No se esperaba que alguien como Sebastián tuviera tal dominio del inglés. Pensó que podría haber sido solo suerte o una respuesta ensayada, pero no podía negarlo. Había algo en su fluidez que no era común en alguien que se veía tan joven y humilde. En lugar de hacer un comentario, decidió seguir adelante y, de manera desafiante, le dijo: «Bueno, entonces, si también hablas inglés, ¿por qué no nos sorprendes con otro idioma? ¿Quizás francés?» «Por supuesto», respondió Sebastián sin vacilar. Con un gesto suave, comenzó a hablar en francés. Las palabras fluían como un río tranquilo, cada frase bien construida, con el acento perfecto. No era una imitación de una grabación, no era un discurso forzado, era natural, como si hubiera crecido rodeado de estos idiomas. El entrevistador no pudo evitar hacer una mueca de incomodidad, mientras una pequeña chispa de sorpresa comenzaba a encenderse en sus ojos. Pero aún no lo reconocería. La arrogancia de pensar que este joven no estaba a la altura de su puesto seguía dominando su juicio. Con un gesto despectivo, se recostó nuevamente en su silla, esta vez más escéptico que nunca. «Bueno, eso está bien», dijo, en tono de desafío. «Pero a ver, ¿por qué no intentas con algo un poco más difícil? ¿Te atreves con alemán?» Sebastián, con una ligera sonrisa en su rostro, asintió sin dudar. No era un desafío para él, sino una oportunidad más de demostrar lo que había logrado sin que nadie lo hubiera visto. Comenzó a hablar alemán con la misma fluidez que los otros idiomas, y al escuchar las palabras perfectamente articuladas, el entrevistador, ya algo nervioso, entrecerró los ojos y un rastro de incomodidad apareció en su rostro. Sebastián continuó: «Ich habe viele Jahre für diese Sprachen gearbeitet, aber no solo como estudiante, sino también aprendiendo de las personas y la cultura misma». El jefe lo miró, esta vez sin decir nada, pero su actitud se fue tornando más vacilante. Él nunca había escuchado a nadie hablar con tanta fluidez en 3 idiomas diferentes, especialmente a alguien que no parecía tener los medios o la educación formal que uno esperaría para alcanzar semejante nivel. El joven estaba comenzando a romper las barreras que el jefe había levantado en su mente, pero todavía no se daba por vencido. Quería ver hasta dónde llegaba este joven imposible, así que con un tono sarcástico le dijo: «¿Qué tal, italiano? Si dominas todo esto, supongo que también puedes hablar italiano». Sebastián, con la misma calma, sonrió levemente. «Sí», dijo sin dudar. «Puedo». Y en italiano comenzó a hablar con la misma fluidez y elegancia, sin perder una sola palabra en el camino. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. El jefe, con los labios apretados y una expresión de sorpresa reprimida, comenzó a entender que este joven no solo había dominado los idiomas, sino que su actitud tranquila, su perseverancia silenciosa y su confianza inquebrantable eran más que solo habilidades lingüísticas. Había algo más detrás de sus palabras, había algo en su historia que, hasta ahora, nadie había considerado. Pero el jefe, intentando mantener su autoridad, hizo la última prueba. «¿Y ahora qué tal portugués? Eso te hará pasar la prueba final». Era el idioma más cercano a él, y tal vez pensó que ahí el joven no sería capaz de sorprenderlo.
Sebastián, sin vacilar, comenzó a hablar en portugués, pero esta vez no solo en un tono básico, sino que la fluidez y el dominio técnico eran tales que el entrevistador sintió, por primera vez, que había sido superado. Las palabras eran tan naturales, tan integradas en su discurso, que parecía que el joven había estado hablando en portugués desde siempre. El jefe no sabía qué hacer. Los 5 idiomas que Sebastián había hablado con facilidad y sin esfuerzo, ahora eran más que un desafío. Se convirtieron en un símbolo de humildad, superación y sabiduría que el joven había acumulado sin necesidad de títulos ni etiquetas. Pero la gran pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué sucedería ahora cuando el joven ya había demostrado lo que valía? ¿El jefe finalmente reconocerá su error? El silencio que siguió a las últimas palabras de Sebastián fue casi palpable. El jefe, que había estado observando con cierto escepticismo, ahora no sabía cómo reaccionar. El joven había superado todas las expectativas, y no solo de forma técnica, sino con una calma impresionante. El ambiente, que antes estaba cargado de arrogancia y desdén por parte del jefe, se había vuelto más denso, como si las palabras de Sebastián y su habilidad para comunicar lo que había aprendido a lo largo de los años hubieran alterado el equilibrio de la sala. El jefe, un hombre acostumbrado a manejar situaciones bajo su control, ahora se encontraba fuera de lugar. Había sido desafiado por un joven desconocido que no se había dejado intimidar ni por la mirada crítica, ni por la burla que había acompañado sus primeras palabras. Sin embargo, el desafío no había terminado. «Bien», dijo el jefe, intentando recuperar su compostura y la seguridad que había tenido al principio de la entrevista. «Supongo que esto merece algo más serio. Probemos algo más complicado». Hizo una pausa y sonrió con una ligera mueca en el rostro, como si pensara que aún podía poner al joven a prueba de una manera más concreta. «Probemos ahora un idioma más técnico, el árabe. ¿Puedes hablar árabe?» La sonrisa del jefe, que se había relajado por un momento, ahora era solo una fachada. Había dado el siguiente paso en la prueba, convencido de que, incluso si Sebastián podía hablar otros idiomas, este sería un verdadero reto. El árabe, con su complejidad fonética y gramatical, no era un idioma fácil para nadie, y si el joven podía dominarlo, sería una hazaña extraordinaria. Pero Sebastián no se amedrentó, su mirada no titubeó. Él sabía lo que estaba haciendo. De alguna manera, había vivido toda su vida preparándose para este momento, sin que nadie supiera o reconociera el trabajo invisible que había hecho detrás de todo su conocimiento. «Sí, claro», dijo Sebastián con calma, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Puedo hablar árabe, y no solo eso, también lo leo y lo escribo». Con una fluidez sorprendente, comenzó a hablar en árabe, primero con una frase sencilla, pero con una precisión que sorprendió incluso al entrevistador. Cada palabra que decía tenía una pronunciación perfecta, y las estructuras gramaticales parecían fluir de manera tan natural como si Sebastián hubiera vivido en un país árabe por años. A medida que hablaba, el jefe lo observaba, primero incrédulo y luego con una ligera fruncida de ceño, mientras sus ojos no dejaban de seguirlo. Sebastián continuó, ahora agregando frases más complejas y desafiantes, incluyendo términos técnicos que el jefe sabía que no serían fáciles de pronunciar ni para un hablante nativo. Pero Sebastián lo hacía con la misma naturalidad con la que había hablado inglés o francés, como si cada idioma fuera simplemente una extensión de su mente y alma. El jefe no pudo evitar hacer una pausa. Durante un momento, sus ojos se abrieron de sorpresa, pero pronto se controló, y, aunque se permitió una leve sonrisa, su orgullo estaba evidentemente herido. «Bueno»,
Parece que sí sabes lo que haces, pero quiero que lo pruebes en una situación más específica. ¿Puedes traducir una frase técnica del inglés al árabe? Algo relacionado con la ingeniería. El joven, sin perder el ritmo, tomó un documento técnico que el jefe le pasó con cierta arrogancia. Lo leyó detenidamente en inglés y luego, sin dudar, comenzó a traducirlo de manera precisa al árabe, sin perder la estructura técnica ni la complejidad del texto. Cada palabra estaba cuidadosamente colocada, cada frase bien construida. Cuando terminó, levantó la vista y dijo con una sonrisa tranquila: «Aquí está, señor, la traducción perfecta». El jefe, ahora visiblemente incómodo, no pudo evitar soltar un suspiro pesado. La confianza que él había tenido al principio de la entrevista había desaparecido por completo. Este joven, con su humildad, su dedicación y su dominio silencioso, lo había desafiado de una manera que no podía haberse anticipado, pero aún no lo admitiría completamente. De acuerdo, dijo el jefe, rascándose la cabeza con una ligera frustración. Parece que has logrado sorprenderme con esto, pero hay una última cosa que quiero probar. ¿Qué tal el alemán? Sebastián, aunque ya había demostrado lo que sabía, simplemente asintió con una serenidad sorprendente. Sí, también hablo alemán. Pero no solo eso, puedo discutir literatura alemana, historia, hasta filosofía en alemán, si lo prefieres. El jefe lo miró con expresión seria. ¿Cuántas veces más podría dudar de este joven? La verdad estaba frente a él, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. El reloj en la pared hacía un tic-tac constante, como si quisiera marcar la brecha entre lo que estaba sucediendo en la entrevista y lo que Sebastián había estado haciendo toda su vida. El jefe, con la mirada fija en Sebastián, no sabía si lo que estaba viviendo era una proeza real o simplemente un truco bien ejecutado. ¿5 idiomas? Lo que el joven había demostrado hasta ahora lo superaba todo. Había hablado con fluidez, técnica y naturalidad, y sin esfuerzo. Pero el jefe, que había hecho de la duda y el escepticismo su fortaleza, no podía dejar de pensar que había algo más detrás de esa capacidad, algo más que simplemente idiomas, algo que el joven no estaba diciendo. Antes de que pudiera seguir probando, el jefe hizo una pausa que Sebastián supo que no era de sorpresa, sino de evaluación interna. El joven sintió que ese momento era crucial, un punto de quiebre donde no podía retroceder, pero tampoco ir demasiado rápido. Había algo en el aire, una energía silenciosa que lo mantenía conectado con su propósito, con lo que había venido a hacer, y no podía perderlo ahora. El jefe finalmente rompió el silencio, pero su tono ya no era tan confiado. «De acuerdo», dijo, casi con una sonrisa forzada. «Impresionante. Pero ¿me puedes decir cómo empezaste a aprender todos estos idiomas? No me parece normal, por más que lo intente, que alguien de tu edad y con tu historia pueda hacerlo tan fácilmente». Sebastián, sin mostrar ni una pizca de duda, miró al jefe a los ojos y dijo con una calma profunda: «Nada de esto fue fácil, señor. De hecho, no fue fácil en lo absoluto». La historia de Sebastián no era simplemente un relato de éxito académico ni de una habilidad innata. Era una historia que había crecido en la oscuridad, en un rincón silencioso del mundo. Un rincón donde nadie veía a los invisibles, donde la necesidad era la única maestra. Sebastián no había crecido con recursos, ni con padres que pudieran pagarle clases de idiomas o permitirle viajar al extranjero. Su familia, aunque amorosa, siempre había tenido sus propios problemas. El dinero nunca sobraba en su casa. Y aunque su madre le había dado todo lo que pudo, las oportunidades no eran para gente como él. Durante su infancia, el sueño de aprender idiomas parecía un lujo inalcanzable. Los libros no eran caros,
pero las horas de estudio eran contadas. El trabajo de su madre no era fijo, y él, al ser el mayor de los 3 hijos, tenía que hacerse cargo de muchas cosas. A veces no podía estudiar más de media hora al día antes de tener que ir al mercado o hacer alguna tarea en la casa. Pero aún así, Sebastián no permitió que esas circunstancias lo detuvieran. Recordaba claramente las noches en las que se refugiaba en su rincón, en la esquina del cuarto, con un libro viejo que había conseguido de la biblioteca pública. No se trataba de libros costosos ni de materiales modernos, era todo lo contrario. Escuchaba grabaciones antiguas de radios que compraba en mercados de pulgas, y aquellas voces, aunque distorsionadas, eran su puerta al mundo. Los sonidos, los acentos, las frases fragmentadas, todo lo que podía recoger de esas grabaciones lo absorbió con hambre de conocimiento. La música también fue su compañera. Los géneros extranjeros como el jazz en inglés, las canciones populares en francés o las melodías clásicas en alemán le enseñaron el ritmo de cada idioma. No tenía profesores formales, no tenía exámenes, pero tenía pasión. La necesidad lo forjó, y esa necesidad fue su mayor aliada. Aunque sus amigos jugaban al fútbol o se reunían a hacer tareas en grupo, él se quedaba aprendiendo, escuchando radios viejas, observando películas subtituladas, traduciéndolas a mano. Todo lo que podía hacer para acercarse al mundo de las palabras lo hacía sin descanso. Había noches en las que se quedaba despierto hasta tarde, con los ojos cansados de leer y traducir, pero nunca se quejaba. La oscuridad que lo rodeaba en su casa le ofrecía un espacio tranquilo para sus estudios, pero también le ofrecía la oportunidad de escapar de la realidad que le estaba tocando vivir. Cuando el jefe lo miró, Sebastián, con los ojos fijos y el corazón tranquilo, comenzó a hablar con total sinceridad. Nunca tuve un profesor que me guiara. Aprendí a base de horas perdidas, de esfuerzo solo, de noches largas sin descanso. Aprendí por la necesidad de escapar, de encontrar algo más allá de los límites que mi vida me imponía. El jefe, que había estado escuchando atentamente, se recostó en su silla, la mirada fija en Sebastián, pero con una expresión menos arrogante, más reflexiva. El joven había hablado sin adornos, sin tratar de impresionar a nadie. Simplemente había contado la verdad de su vida, la verdad que había sido construida a través de esfuerzo silencioso, de horas robadas al sueño y sacrificadas en soledad. En su relato no había quejas ni excusas, solo hechos, solo su experiencia. El silencio se extendió por unos segundos mientras el jefe procesaba lo que acababa de escuchar. La postura confiada que había tenido al principio de la entrevista se estaba desmoronando lentamente. Ya no lo miraba con desdén, ni con esa sonrisa burlona que había mostrado al principio. Ahora parecía estar evaluando realmente lo que el joven había logrado. Sebastián, sin inmutarse, siguió observando al jefe con la misma serenidad. En su mente, la batalla interna del jefe estaba siendo librada en ese momento. El prejuicio, la incredulidad y la soberbia con las que había comenzado la entrevista se estaban desmoronando, porque lo que tenía enfrente no era un joven cualquiera, sino un hombre que había sido moldeado por la necesidad y por la perseverancia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el jefe habló. Pero su tono ya no era despectivo, ni altanero. «Vaya, no esperaba escuchar algo así», dijo, casi con un suspiro de resignación. «No me imagino cómo lo hiciste, pero ahora lo entiendo. La vida no siempre da las oportunidades que uno quiere, pero tú lograste aprovecharlas». Sebastián, sin perder su compostura, simplemente asintió. A veces, las oportunidades no se presentan de la manera en que las esperamos. Lo importante es no dejarse vencer por las circunstancias, sino aprovecharlas cuando se presentan. Eso es lo que siempre traté de hacer. El jefe lo miró por un momento, con algo de admiración,
pero sin admitir completamente que había sido superado. Entiendo. Pero ahora vamos a la última parte de la prueba. Sebastián no mostró signos de inquietud. La entrevista ya había pasado de ser una simple prueba de conocimiento a una experiencia de verdadera conexión humana, en la que el joven había logrado demostrar su valor más allá de los idiomas. El jefe se levantó lentamente, como si estuviera buscando una forma de recuperar algo de su antigua autoridad. El alemán es un idioma que no cualquiera puede dominar, así que si realmente hablas tan bien como dices, deberías ser capaz de traducir esta frase técnica. Le entregó un documento con un párrafo complejo, lleno de terminología técnica y cultural. El tipo de contenido que muchos consideraban imposible de traducir sin conocimiento profundo de la industria. Sebastián lo tomó, leyó la frase en alemán y sin ningún titubeo comenzó a traducirla, haciéndolo con una precisión absoluta. Cada palabra, cada frase fluía de manera tan perfecta que el jefe no pudo evitar sorprenderse. No solo entendía los términos, sino que los explicaba con un nivel de detalle que solo alguien con años de estudio podría dominar. «Esto no es algo que se pueda aprender de un libro», dijo el jefe, observando a Sebastián con una nueva perspectiva. «Lo has vivido, lo has experimentado, y eso se nota». Pero Sebastián, con humildad, no buscaba reconocimiento. Solo quería demostrar que no era el idioma lo que lo definía, sino su capacidad para aprender, adaptarse y superar las barreras que la vida le había impuesto. «Muy bien, joven», dijo el jefe, con una mueca de respeto que apenas podía ocultar. «No sé si lo que has hecho es impresionante o simplemente increíble, pero ahora tienes mi atención. Sin embargo, hay una última pregunta que debo hacerte. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no tomaste un trabajo que te pagara más o que te diera más reconocimiento? ¿Por qué insistes en estar aquí, en esta entrevista?» Sebastián lo miró fijamente, y antes de responder, respiró profundamente, como si cada palabra fuera una revelación personal. «Porque este es el primer paso, y no se trata de lo que los demás piensan de mí, sino de lo que yo mismo creo que soy capaz de hacer. Aquí no busco reconocimiento, solo una oportunidad de demostrar que las barreras que nos ponen los demás, las que están en nuestra mente y en la de los demás, se pueden derribar». Cliffhanger final. El jefe se quedó en silencio, sorprendido por la respuesta de Sebastián, sin saber cómo reaccionar. «Esto no es lo que esperaba», murmuró, mientras su mente procesaba las palabras de Sebastián. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cómo podría un joven como él, con tan poco, haber llegado tan lejos? El jefe, ahora completamente descolocado, se quedó en silencio, observando a Sebastián. Las palabras que acababa de escuchar lo habían dejado atónito. Había sido una entrevista cargada de emociones y revelaciones, donde el joven, aparentemente sin el fondo académico que esperaba, había demostrado una profundidad y sabiduría que solo los que realmente han vivido experiencias duras pueden poseer. Eloísa, la asistente que había estado observando todo en silencio desde el fondo de la sala, también estaba sorprendida. Había visto entrevistas de todo tipo, pero nunca había presenciado una conversación tan profunda y reveladora. Su mirada, que hasta ese momento había sido neutral, ahora reflejaba un profundo respeto por Sebastián. El jefe, sin embargo, aún no parecía dispuesto a rendirse. Aunque había comenzado a ver a Sebastián con otros ojos, no quería admitirlo. Su orgullo estaba herido. «Lo que has hecho, lo que sabes hacer, no es común», dijo el jefe finalmente, con una voz baja, casi como si no estuviera seguro de lo que quería expresar. «Pero aún no lo entiendo. ¿Por qué elegir trabajar con nosotros? ¿Por qué no buscar algo donde tu talento pueda ser mejor aprovechado?» Sebastián,
con el mismo tono calmo y sereno que lo había caracterizado durante toda la entrevista, levantó la cabeza y esta vez no mostró ni un atisbo de duda. Sabía lo que debía decir y no era una respuesta calculada ni retórica. Era su verdad. No busco el reconocimiento. No quiero un puesto simplemente porque hablo idiomas. Quiero demostrar que se puede tener un valor real, que la inteligencia no se mide solo por el título que uno tiene, sino por lo que se hace con lo que uno sabe. Yo no he tenido la suerte de tener un camino claro, pero eso no me hace menos capaz. Quiero que me den la oportunidad de contribuir, de aportar algo real. El jefe, por un momento, pareció derrotado, como si las palabras de Sebastián fueran un golpe directo a su propia visión del mundo. Lo que Sebastián había dicho no era solo una declaración de humildad, sino una llamada a la reflexión, un desafío a todo el sistema que él representaba, que veía el conocimiento solo a través de un marco tradicional. Esa era la raíz del prejuicio que él mismo había alimentado toda su vida. Sebastián continuó, sin que el jefe pudiera interrumpirlo. He trabajado en lugares donde no me dieron nada más que una oportunidad, y eso fue suficiente. Aprendí más de lo que cualquier título me podría enseñar. Lo que quiero es demostrar que los prejuicios y las etiquetas que les ponemos a las personas no deberían ser lo que define su valor. El jefe estaba mudo. Por primera vez en la entrevista, no había una respuesta rápida, no había una réplica lista para desestimar al joven. La atmósfera en la sala se cargó de un pesado silencio, que era a la vez opresivo y revelador. Eloísa, que estaba observando desde su lugar, notó cómo la mirada del jefe comenzaba a suavizarse. Ya no era el líder arrogante que había comenzado la entrevista, sino un hombre que se encontraba ante una verdad incómoda, una verdad que lo desafiaba. De repente, como si las palabras de Sebastián lo hubieran despertado de un sueño del que no quería salir, el jefe habló, pero esta vez de una manera completamente diferente. Con una sinceridad que no había mostrado antes, dijo: «Creo que ya no sé qué más poner a prueba. Lo que has demostrado no se puede negar. Lo que dices no solo tiene valor, tiene visión». Por un momento, Sebastián pensó que tal vez todo había sido una prueba sin fin, que el jefe había estado jugando con él desde el principio. Sin embargo, algo en la mirada del jefe le indicó que las palabras de reconocimiento ya no eran solo una cortesía, sino una admisión genuina de su propio error. Sebastián, como siempre, no celebró el momento, sino que simplemente asintió. Su camino no era la búsqueda de aprobación externa, sino una búsqueda interna de ser fiel a sí mismo. El jefe continuó, con tono menos desafiante: «Sé que esto no es una respuesta fácil para ti, pero después de todo esto, creo que tienes más que suficiente para ser parte de nuestro equipo. Tu habilidad es más que impresionante, es rara, y creo que podemos trabajar en algo muy interesante juntos». Sebastián, con humildad pero también con una nueva sensación de poder, pensó en su respuesta. Sabía que la oferta del jefe era un paso importante para su futuro, pero también comprendió que no podía tomarla a la ligera. ¿Debería aceptar el trabajo? Y si lo hacía, ¿qué significaría para su futuro, para su vida y sus ideales? «¿Entonces me estás ofreciendo el puesto?», preguntó Sebastián, mirándolo fijamente. El jefe, a pesar de su nueva actitud respetuosa, titubeó por un instante. El silencio que siguió a la pregunta de Sebastián se volvió pesado en la sala. El jefe, que por un momento había dejado de jugar a los jueces y evaluadores, parecía estar luchando con la decisión que acababa de tomar. El ambiente, que antes estaba lleno de energía tensa y de miradas de superioridad, ahora estaba cargado de una sensación diferente: respeto mutuo. Sin embargo,
Como un buen profesional, el jefe no podía aceptar fácilmente que todo lo que había dado por sentado se estuviera derrumbando ante sus ojos. Sebastián lo observaba, no con expectativa o ansias de aprobación, sino con una serenidad profunda. Ya había hecho su parte. Lo que más le importaba ahora era la justicia. No buscaba humillación, no deseaba nada más que la oportunidad de demostrar su valía. Pero la incertidumbre de la respuesta seguía en el aire, y el jefe no parecía querer otorgársela de inmediato. Finalmente, después de unos largos segundos de tensión, el jefe rompió el silencio. Suspiró y comenzó a hablar con voz un poco más baja. «No estoy seguro de qué hacer con esto, Sebastián», dijo, con una ligera mueca de incomodidad. «Todo esto va más allá de lo que esperaba. Mi trabajo no es solo contratar a alguien con habilidades, sino a alguien que pueda encajar en lo que representamos como empresa». Sebastián, aún calmado, inclinó ligeramente la cabeza, entendiendo lo que el jefe quería decir. No era simplemente una cuestión de idiomas, era una cuestión de encajar en un molde, de seguir el curso establecido. En ese momento, se dio cuenta de que la falsa arrogancia del jefe no era más que un reflejo de una realidad corporativa rígida, donde todo debía estar perfectamente alineado y etiquetado. «Señor, con todo respeto», dijo Sebastián, esta vez con un tono más firme, «no se trata de encajar en un molde, sino de aportar algo real. Si lo que buscamos son personas que solo encajen perfectamente en un sistema, entonces estamos perdiendo la oportunidad de construir algo más grande, más diverso y más valioso». El jefe lo miró, inquieto, como si estuviera procesando esas palabras de una manera que nunca había imaginado. Algo en él comenzaba a cambiar. Aunque su orgullo seguía siendo una barrera difícil de atravesar, había una pequeña chispa de humildad que comenzaba a emergir en su mente. «Lo que quiero decir es que mis decisiones no se basan solo en lo que alguien puede decir en una entrevista. Hay algo más en juego. La gente de la empresa tiene sus propios intereses, sus propios prejuicios, y no soy ajeno a ellos». Sebastián, con los ojos fijos en el jefe, respondió con una calma que sorprendió a ambos. «No hay nada que nos una más que la verdad. No me importa ser el mejor en lo que hago. No busco ser el más importante ni el que más llama la atención. Solo quiero contribuir con lo que sé hacer y lo que soy capaz de hacer. La verdad es más valiosa que cualquier rol que se pueda asignar en una oficina». El jefe lo observó, reflexionando, y entonces algo cambió en su mirada. Era sutil, pero la incomodidad que sentía por no haberlo reconocido antes comenzaba a disolverse. El peso de la conversación había comenzado a calar hondo. Quizá por primera vez veía a Sebastián no como un simple candidato o como alguien que debía ser probado, sino como un ser humano valioso con mucho más para ofrecer que simplemente una habilidad técnica. El jefe se levantó, caminó hacia la ventana de la oficina y se quedó allí, mirando el horizonte por un largo rato, antes de volverse lentamente hacia Sebastián. «Tengo algo que decirte. Pero antes de tomar una decisión, necesito pensar un poco más sobre esto». Sebastián, sin perder la compostura, asintió, sabiendo que el momento decisivo aún no había llegado. Pero algo dentro de él le decía que ya estaba en el camino correcto, que la batalla que había librado en silencio durante toda su vida ya había valido la pena. El jefe, con un tono mucho más serio, agregó: «Lo que sucedió hoy, lo que has mostrado, ha alterado lo que pensaba de ti, de todo esto. Pero te voy a ser sincero. Hay algo que no entiendo aún. ¿Qué haces con todo esto, Sebastián? ¿Qué harás ahora que sabes lo que vales?» El ambiente en la sala se tornó denso nuevamente, pero de una manera diferente. Esta vez, la tensión no era solo un desafío, sino un momento de reflexión profunda que ambos,
Sebastián y el jefe se encontraban compartiendo en silencio. El jefe, mientras se mantenía junto a la ventana, parecía meditar sobre lo que acababa de suceder. Sebastián, por su parte, sentía que había dado lo mejor de sí mismo, pero sabía que aún no había terminado. Algo en el aire le decía que la oportunidad que tanto había buscado estaba a punto de llegar, pero que también debía darse cuenta de algo más importante. Esta no era solo una prueba de idiomas, era una prueba de valores. «Sebastián», dijo finalmente el jefe, mientras se giraba lentamente para enfrentarle. Su tono había cambiado. Ya no era desafiante ni cínico, sino serio y medido. «Te haré una última pregunta, algo que no tiene que ver con tus idiomas ni con tu capacidad técnica. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no tomaste otro camino, uno más fácil, uno donde no tuviste que demostrar lo que has demostrado hoy?» Sebastián no lo pensó mucho antes de responder. La respuesta había estado dentro de él durante años, esperando el momento adecuado para salir. «Porque siempre he creído que los caminos más difíciles nos enseñan lo que realmente somos». Sus palabras resonaron en el aire, claras y profundas. Si fuera fácil, no lo valoraría tanto. Si todo estuviera servido, no aprendería nada. El jefe permaneció en silencio, sus ojos fijos en el joven que tenía frente a él. La mirada de Sebastián, que había comenzado como una chispa de desafío, se había convertido ahora en un faro de confianza y sabiduría. El jefe no podía evitar sentir que este joven había tocado algo dentro de él, algo que él mismo había perdido. El prejuicio, la incredulidad y la burla que había mostrado al principio de la entrevista ahora parecían pequeñas e insignificantes comparadas con la honestidad y humildad que emanaban de Sebastián. «Entonces, ¿qué harás ahora?», repitió el jefe, esta vez con una voz más suave, como si ya no fuera solo una cuestión de habilidades, sino de decisión moral. «Porque lo que has mostrado hoy no se trata solo de conocimiento, se trata de lo que haces con eso». Sebastián se quedó quieto por un momento, procesando la pregunta. Sabía que la decisión que estaba por tomar no solo cambiaría su vida, sino que también podría cambiar la dinámica entre él y el jefe. Ya no se trataba de un simple trabajo, se trataba de lo que representaba este momento, de cómo iba a reconstruir la relación entre lo que sabía hacer y lo que realmente quería hacer. Era una oportunidad que nunca imaginó llegaría. Con una ligera sonrisa, Sebastián respondió: «Quiero contribuir. No busco ser el mejor ni el más reconocido, pero quiero ser el mejor en lo que realmente importa. Si me das esta oportunidad, no te defraudaré». El jefe, observándolo, dejó escapar un suspiro profundo. Por primera vez, algo en su interior cambió. No fue solo la admiración por las habilidades de Sebastián, sino la reconexión con algo que había olvidado en su propia vida. La humildad de este joven le recordaba lo que él mismo había perdido en el camino, mientras perseguía el éxito superficial y la apariencia. «Bien, Sebastián», dijo el jefe, su voz ahora más cálida. «Creo que te debo una disculpa por cómo empecé esta entrevista. Jamás imaginé que alguien como tú tuviera tanta determinación, sabiduría y humildad. Lo que has hecho hoy me ha abierto los ojos. Y sí, te ofrezco el trabajo. Creo que puedes aportar algo real». Sebastián no mostró arrogancia. De hecho, su expresión era serena, sin necesidad de alardear ni de mostrar emoción. «Gracias, señor», dijo con sencillez. «Solo quiero ser útil, solo quiero aportar». Pero el jefe no terminó allí. Parecía tener algo más en mente. Después de un breve silencio continuó: «No quiero que esto se quede solo en un puesto de trabajo. Quiero que trabajes conmigo más de cerca. Necesito que me ayudes a cambiar la forma en que vemos a las personas. Porque yo, en este momento, me doy cuenta de que he estado mirando solo la superficie,
sin ver lo que realmente importa. Quiero que seas más que un empleado. Quiero que trabajemos juntos para cambiar la mentalidad que he fomentado todo este tiempo. Sebastián miró al jefe con sorpresa. Sabía que esta era una oferta que no se esperaba. Era algo mucho más grande que el simple reconocimiento de sus habilidades. Era un cambio real, un punto de inflexión en su vida y en la de aquellos que, como él, habían sido subestimados y olvidados. La oferta era tentadora, pero también representaba un compromiso aún mayor. Debía aceptar. El jefe observó a Sebastián, esperando una reacción. Aún en su postura relajada, había un nerviosismo palpable en su ser. Había ofrecido más que un puesto de trabajo. Había ofrecido una oportunidad de cambio. Lo que había comenzado como una simple prueba de conocimientos, ahora se había convertido en una revelación personal para ambos. Sebastián no respondió de inmediato. El silencio que se instaló en la sala era denso y cargado de tensión emocional. El joven, con su mirada tranquila, comenzó a procesar la magnitud de lo que había escuchado. El jefe, con sus palabras de admiración y disculpas, había reconocido sus propios errores, su propio orgullo caído ante el conocimiento y la determinación de Sebastián. Por un momento, Sebastián reflexionó sobre su respuesta. Sabía que esta era una oportunidad única, pero también sabía que no debía apresurarse. El orgullo del jefe había sido roto, y con ello había comenzado una transformación interna en él. Este hombre, tan seguro de sí mismo, ahora tenía que enfrentarse a algo más grande que su autoridad, su humildad. Lo que me propones es más que una oferta de trabajo, ¿verdad? Sebastián dijo finalmente, con una serenidad que casi podía tocarse. Su tono era firme, pero no arrogante. No buscaba agradar, solo hablar con la verdad. Me estás ofreciendo una oportunidad para cambiar no solo mi vida, sino también la forma en que percibimos a las personas. Eso es más grande que cualquier puesto de trabajo. El jefe asintió, un suspiro profundo escapando de sus labios. Sí, respondió, sin dudar. Esto es más grande. Es un cambio real, Sebastián. Necesitamos personas como tú. Personas que no solo dominan el conocimiento, sino que entienden lo que hay detrás de él. La humildad que has mostrado hoy me ha dejado claro que necesitamos cambiar nuestra visión. Lo que aprendí hoy de ti me hace querer hacer las cosas de una manera diferente, no solo en la empresa, sino en la vida. ¿Me ayudarías? Sebastián lo miró, y por un momento sus ojos se llenaron de una luz tranquila. No había rastro de duda en su mirada, solo una serenidad profunda que reflejaba la paz que había encontrado dentro de sí mismo. Claro. Pero si acepto, no será solo por el trabajo. Aceptaré porque creo en lo que dices, porque creo que el conocimiento y la humildad pueden cambiar algo más que una empresa. Puedo contribuir a algo más grande. Puedo ayudarte a crear un espacio donde no se subestime a nadie. El jefe, que había estado observando con cierta incomodidad durante toda la entrevista, sintió que algo dentro de él había cambiado. Sebastián no solo estaba demostrando ser un gran profesional, sino que estaba ofreciendo una visión que nunca había considerado antes. La humildad, el respeto y la empatía no eran cualidades que él había valorado completamente. Ahora, de alguna manera, había aprendido que el verdadero poder residía en reconocer lo que otros podían aportar sin juzgarlos por su apariencia, su origen o sus títulos. Tienes razón, admitió el jefe, con una sonrisa sincera por primera vez en toda la entrevista. Lo que has mostrado hoy es invaluable. Me has enseñado algo que nunca imaginé aprender. La humildad no es debilidad, Sebastián, es sabiduría, y el verdadero poder está en reconocer eso.
Sebastián asintió, con una sonrisa suave que no buscaba la aprobación, sino simplemente mostrar que ya lo sabía. Había dado el paso, no solo por él, sino por aquellos que fueron invisibles para el mundo. El reconocimiento no se trataba de un título ni de un salario, sino de hacer lo correcto. Cliffhanger emocional. El jefe, por primera vez sin prepotencia, se levantó de su silla, caminó hacia Sebastián y le extendió la mano. ¿Aceptas unirte a nosotros, a cambiar la cultura de nuestra empresa, a demostrar que los valores no son solo palabras, sino que se viven con acciones y que el conocimiento y la humildad van de la mano? Sebastián observó la mano del jefe, reflexionando sobre lo que representaba ese gesto. No se trataba de un simple acuerdo profesional, sino de un compromiso profundo con algo que trascendía lo material. Finalmente, con un gesto tranquilo y una leve sonrisa, tomó la mano del jefe. Sí, acepto. El momento que siguió a la aceptación de Sebastián fue tranquilo, casi inesperado. Nadie se levantó para aplaudir, ni hubo palabras grandilocuentes. Solo un profundo suspiro de alivio que se respiró en la sala. El jefe, aunque satisfecho con la decisión de Sebastián, no pudo evitar sentirse algo desbordado por el giro que había dado la situación. Lo que al principio parecía una simple entrevista, una mera prueba de conocimiento, se había convertido en un acto de transformación para todos los involucrados. Eloísa, que había permanecido al margen durante todo el proceso, se acercó con una leve sonrisa. No dijo nada, pero en su mirada se reflejaba una comprensión silenciosa. Ella sabía que este joven, tan subestimado por su apariencia y por su origen, tenía algo más profundo que ofrecer, algo que incluso el jefe había tardado en entender. «Bien, Sebastián», dijo el jefe con un tono más cálido y genuino. «Ahora que hemos llegado a este punto, quiero hacerte una propuesta formal. Si aceptas este puesto, será mucho más que un trabajo en la empresa. Será la oportunidad de trabajar directamente en proyectos clave que ayudarán a cambiar la forma en que manejamos nuestras operaciones, tanto a nivel interno como con nuestros clientes. No solo te quiero como un empleado. Quiero que seas parte de un equipo de transformación cultural». Las palabras del jefe eran claras, pero también cargadas de responsabilidad. Sebastián se dio cuenta de inmediato de lo que implicaba. Más allá del trabajo que tendría que hacer, el desafío era profundo. No solo se trataba de aprender sobre el negocio o las operaciones de la empresa, sino de ser un catalizador de cambio. Un cambio que podía afectar no solo su vida, sino la de aquellos que estaban dentro de la organización. El joven, con una leve sonrisa, no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decidir. No solo se trataba de un trabajo que le ofrecían, era la oportunidad de demostrar que el conocimiento verdadero no depende de la formación académica ni del estatus, sino de la voluntad de cambiar, de enseñar y de liderar con valores. Finalmente, después de una pausa, miró al jefe y dijo: «Entiendo lo que significa esta oferta, pero ¿qué hay de la responsabilidad de hacer que el cambio realmente ocurra? ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a la resistencia de quienes no están dispuestos a dejar ir sus prejuicios?» El jefe lo miró, sorprendiendo al joven con su respuesta. «Si de algo estoy seguro, es que el cambio siempre es incómodo. Y si quieres formar parte de ello, tendrás que enfrentarte a resistencias, opiniones opuestas y situaciones complicadas. Pero te garantizo que, con tu conocimiento, con tu capacidad de empatizar y con lo que ya has demostrado, puedes ser el cambio que la empresa necesita. El trabajo está en tus manos. Ahora solo depende de ti». El silencio se alargó, pero esta vez no fue incómodo. Sebastián sabía que estaba frente a un punto de inflexión en su vida. Esta no era solo una oportunidad de trabajo, era un desafío personal, emocional y profesional que podría determinar su futuro y su propósito.
El joven miró al jefe, con los ojos brillando de determinación. Acepto, pero con una condición. No quiero ser parte de un equipo que solo busque resultados rápidos. Quiero trabajar en algo que realmente marque la diferencia en cómo se hacen las cosas, en cómo vemos a las personas, en cómo valoramos el esfuerzo y el conocimiento de todos. Quiero que esta empresa sea un reflejo de lo que podemos construir juntos, sin importar de dónde venimos o qué títulos tenemos. El jefe asintió, dando la mano a Sebastián, con un gesto que reflejaba reconocimiento y respeto. «Trato hecho», dijo, y con esas palabras el joven aceptó mucho más que un puesto. Aceptó ser parte de algo más grande que él mismo, un desafío que cambiaría la forma en que veía el mundo y su rol en él. Cuando Sebastián salió del edificio, el aire fresco de la tarde lo envolvió con una sensación de alivio, pero también de anticipación. ¿Qué sucedería ahora? La decisión estaba tomada, pero el camino por delante no sería fácil. Sabía que el cambio vendría con sacrificios y desafíos que solo los que estaban dispuestos a transformarse serían capaces de superar. El día después de la entrevista, Sebastián despertó con la mente llena de pensamientos. La ciudad afuera seguía su curso, como siempre lo hacía, ajena a los pequeños cambios que ocurrían en la vida de las personas. Pero para Sebastián, todo estaba cambiando. Ya no era el joven que había entrado en la oficina lleno de dudas y sin expectativas claras. Ahora el futuro estaba ante él, y con la oferta del jefe tenía una decisión que tomar. Lo que había comenzado como una oportunidad de demostrar sus habilidades lingüísticas había evolucionado a algo mucho más grande. Una oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la cultura dentro de una empresa que había estado estancada en su forma de ver el mundo. La oferta no solo implicaba un puesto de trabajo, sino un reto, un desafío que podría redefinir la forma en que las personas se valoran, cómo se les da la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Sebastián sabía que la decisión no era fácil. Aunque el reconocimiento de sus habilidades había sido liberador, también lo obligaba a pensar en lo que realmente quería lograr. ¿Quería seguir demostrando que su capacidad era suficiente para cambiar las cosas? ¿O prefería tomar el camino más sencillo y quedarse en su zona de confort? La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero no de una manera opresiva. Sabía que el desafío que se le presentaba era importante, pero lo que más le preocupaba no era el trabajo en sí mismo, sino cómo esa oportunidad afectaría su visión sobre el mundo y su capacidad de seguir siendo fiel a sus principios. Se sentó en la pequeña mesa del comedor, mirando el papel con la oferta sobre él. Las letras negras parecían desmoronarse en sus ojos, como si cada palabra fuera más difícil de procesar que la anterior. Tomar una decisión trascendental como esa no era algo que pudiera hacer a la ligera. Por mucho que la oportunidad de cambiar su vida fuera tentadora, sentía que lo realmente importante no era solo entrar en el sistema y ser parte de algo, sino hacer algo significativo para todos los que, como él, habían sido invisibles. El teléfono sonó en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su madre, que vivía en el pueblo al que no había vuelto desde hacía meses. «Sé que estás tomando una decisión importante. Sea cual sea, siempre estaré orgullosa de ti. Lo que sea que decidas, hazlo con el corazón». Las palabras de su madre le recordaron por qué estaba aquí. No lo hacía por el dinero, ni por la validación de otros. Lo hacía porque sabía que podía hacer la diferencia. Lo hacía por ella, por los sacrificios que había hecho para darle la oportunidad de tener una vida mejor, por las personas como él que a menudo son invisibles hasta que alguien les da la oportunidad de demostrar lo que valen. Sebastián pensó en lo que había aprendido en todo ese tiempo.
Había aprendido que el conocimiento no es un valor absoluto si no se sabe cómo usarlo, y que la humildad no es debilidad, sino una fuente de fortaleza. Lo que el jefe le había ofrecido no era simplemente un trabajo, era una puerta para demostrar que todos merecen ser escuchados, valorados y respetados, sin importar de dónde vengan o qué títulos lleven. Finalmente, después de una larga pausa, Sebastián tomó su teléfono y con la mano temblorosa por la emoción y la responsabilidad, le envió un mensaje al jefe. Estoy listo. Acepto la oferta. Quiero trabajar contigo para hacer que esta empresa sea un lugar donde todos tengan la oportunidad de ser valorados por lo que realmente son. El día que Sebastián comenzó en su nuevo trabajo fue una mañana soleada, pero el sol no era lo único que brillaba en su vida. El nuevo camino que había elegido no solo era una oportunidad profesional, sino también una oportunidad personal para aplicar lo que siempre había creído, que el conocimiento auténtico y la humildad son los cimientos de cualquier verdadero éxito. Mientras caminaba hacia el edificio de la empresa, un sentimiento de tranquilidad profunda lo invadió, como si, finalmente, todo en su vida tuviera un propósito más claro. Sebastián había llegado al centro de la ciudad con el mismo objetivo que siempre había tenido: demostrar que las personas invisibles tenían algo valioso que aportar. No necesitaba que el mundo lo validara, no buscaba ser reconocido, pero sí sabía que el camino de la humildad siempre llevaba a algo más grande que la suma de los logros personales. Y eso era lo que de verdad importaba. Al llegar a la oficina, el jefe lo recibió con una sonrisa sincera, una sonrisa que ahora mostraba un respeto genuino. Ya no era el hombre que había desestimado a Sebastián, ni el jefe que se había reído de sus palabras en la primera entrevista. Ahora veía en él algo más, algo que le había cambiado la perspectiva no solo sobre los idiomas, sino sobre las personas, sobre el valor real de cada ser humano. «Bienvenido, Sebastián», dijo el jefe, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. «Estamos listos para comenzar, y no solo como empleados, sino como un equipo, un verdadero equipo. Vamos a trabajar juntos para cambiar la cultura de esta empresa». Sebastián sonrió, sin vanidad, pero con el corazón lleno de satisfacción. Este no era solo el comienzo de un trabajo, era el comienzo de un cambio significativo, no solo para él, sino para todos los que, como él, habían sido alguna vez invisibles. A lo largo de los meses siguientes, Sebastián se dedicó a su tarea con pasión. No solo traducía, no solo enseñaba. Su influencia fue más allá de las palabras que pronunciaba. Comenzó a transformar la cultura de la empresa. Su enfoque humanista hacia el conocimiento y el respeto por los demás comenzó a permear todo el ambiente de trabajo. Las reuniones ya no eran solo sobre resultados rápidos, sino sobre estrategias colaborativas, valorando la diversidad de opiniones, experiencias y talentos de todos los empleados, sin importar su formación académica ni su estatus. El jefe, que al principio se había mostrado cauteloso, comenzó a admirar no solo el trabajo de Sebastián, sino su capacidad para escuchar y valorar a los demás. Sebastián, con su sabiduría silenciosa, había demostrado que la verdadera inteligencia no provenía solo de los títulos académicos ni de las posiciones de poder, sino de la capacidad de conectar con los demás, de ver más allá de las apariencias. Un día, mientras Sebastián trabajaba en una de las nuevas estrategias de la empresa, el jefe se acercó y, con una expresión pensativa, le dijo: «Nunca pensé que esta empresa cambiaría tanto, y tú fuiste el catalizador de todo esto. Estoy agradecido por haberte dado esta oportunidad, pero también por haberte permitido enseñarme algo que nunca imaginé». Sebastián, con la misma modestia que lo había caracterizado desde el principio, respondió:
No se trata de mí, se trata de todos nosotros. Cuando se da la oportunidad, cuando se permite que cada persona aporte lo que sabe, todos crecemos juntos. Esa es la verdadera fuerza. Pero Sebastián no solo encontró éxito en su carrera. Durante los años que siguieron, también encontró algo aún más valioso: la familia elegida. Los compañeros de trabajo comenzaron a ver en él a un líder humilde y sabio, dispuesto a escuchar y compartir, y más allá de la empresa, muchos de ellos lo consideraban un amigo cercano, alguien que nunca se había olvidado de sus orígenes humildes, alguien que siempre creía en el potencial de los demás. La oferta de trabajo, que en su momento había sido un desafío para él, se convirtió en un puente hacia algo más grande. Sebastián no solo cambió la empresa, sino que comenzó a cambiar la mentalidad de aquellos que lo rodeaban, mostrándoles que el conocimiento, la humildad y la empatía podían ser las bases de un verdadero éxito. En una conferencia internacional de empresas, Sebastián fue invitado a dar una charla sobre la importancia de la diversidad y cómo las historias personales, los desafíos y las experiencias de vida podían transformar el entorno laboral. Frente a miles de personas, Sebastián compartió su historia, sin pompa ni fanfarria, pero con la misma profundidad que siempre lo había caracterizado. En ese momento, no solo él era el protagonista. El mensaje que llevaba consigo era el verdadero protagonista. Su viaje de humildad y perseverancia resonó en cada palabra que pronunciaba. Frase de cierre profunda: nunca subestimes a quien aprendió en silencio lo que el mundo nunca quiso enseñar. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que mostramos al mundo, sino lo que somos capaces de dar cuando el mundo deja de mirarnos. Las raíces invisibles son las que sostienen los árboles más fuertes.